Ok, muy buenas tardes. El día de hoy nuevamente venimos de parte del Grupo de Investigación en Evolución y Sistemática Tropical de la Universidad de Sucre. Venimos en este ciclo de charlas, que hemos venido, en las cuales hemos venido estando avanzando, ¿cierto? Y el día de hoy vamos a estar hablando de los tópicos de biogeografía en esta última charla o en este último webinar de tópicos en biogeografía, como les repetía anteriormente, organizado por el Grupo de Investigación en Evolución y Sistemática Tropical de la Universidad de Sucre. Y esta es la última charla de esta primera secuela o de esta primera, de esta primera secuencia de charlas. Muy pronto, en el mes de agosto, estaremos comenzando nuevamente con una serie de charlas y bueno, un poco más de ciencia e investigación. Hoy les voy a hablar soy yo, les voy a contar un poco quién soy yo. Mi nombre es Jorge Mercado Gómez, yo soy magíster en biología y tengo un doctorado en ecología. Actualmente soy docente del Departamento de Biología y Química de la Universidad de Sucre y también soy el curador del herbario de la misma institución y el líder del grupo de investigación en evolución y sistemática tropical. Entonces, hoy les voy a contar un poco los resultados de mi tesis de doctorado que la finalicé hasta el año pasado y trató principalmente sobre Caparace, pero la idea era responder preguntas de bosque seco tropical. Entonces, y de eso va a ser la charla de hoy, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, la charla que les voy a hablar hoy se denomina el bosque seco tropical, influencia de sus constricciones climáticas en la biogeografía y evolución de Caparace. ¿Quién les habla? Jorge Mercado Gómez. Bueno, antes de entrar en esencia sobre qué pasa, qué es una constricción climática y otros particulares, quiero primero que todo hablarles un poco sobre qué es el bosque seco tropical. Y bueno, básicamente el bosque seco tropical, como lo hablaba David en la charla de la semana pasada, pues es un ecosistema que se distribuye básicamente entre los 0 a los 1000 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas superiores a los 24 grados centígrados y precipitaciones anuales entre los 700 y los 2000 milímetros. El bosque seco tropical en la actualidad, debido al impacto antrópico, debido a la fertilidad de sus suelos, que ha permitido el establecimiento de diferentes comunidades humanas, hoy es tal vez considerado el bosque más amenazado en toda la zona no tropical. Y eso es evidente producto de toda esa larga transformación paisajística, como les comentaba anteriormente, que ha sido producto de esa relación estrecha que ha tenido con el hombre, ¿no? Donde el hombre ha venido degradando su ambiente. Esta imagen que vemos acá es una imagen que surgió en un artículo de Linares Palomino y otros colaboradores en el 2011, en el cual casualmente lo que se trataba era un poco de definir qué era el bosque seco tropical, porque hay una cuestión y es que el bosque seco tropical, a través de su historia, han surgido diferentes definiciones que han sido tomadas a partir de datos florísticos, de datos climáticos en general. Pero no fue sino hasta el 2016 que el grupo Dry Floor, siendo primer autor del artículo publicado en Science de Karina Banda, eh, hicieron una definición un poco más precisa del bosque seco tropical, que es la que hoy les traigo a todos aquí. Ahora, listo. Resulta que el bosque seco tropical o estas condiciones climáticas que vemos acá, una de las características principales de estas condiciones es que hay un periodo de tiempo durante el año en el que el bosque sufre un proceso de defoliación o lo que se conoce como bosque caducifolio, ¿no? Las hojas se le caen a la mayoría de sus especies y eso ocurre porque la sequía es tan extrema durante algún tiempo que las plantas han generado ciertas adaptaciones a esas condiciones de sequía tan severas que tienen esa pérdida prácticamente de sus hojas, ¿no? Y esto ocurre normalmente durante el periodo
entre diciembre, enero, febrero, a finales, principios de año, donde hay una fuerte sequía. Entonces, esas características del bosque seco tropical genera lo que se conoce en ecología como una constricción. ¿Qué es una constricción? Una constricción es que básicamente las especies que viven dentro del bosque seco tropical están constrictas a esas características, es decir, se adaptaron sobre muchos años, se han venido adaptando a esas condiciones a tal punto que ya son especies que no pueden habitar en otros lugares, ya son taxones que no pueden habitar en bosques húmedos o en otro tipo de ecosistemas. Entonces se han generado esas limitaciones en las especies a no ocurrir en otro ecosistema. Pero también eso ha hecho que las especies de otros ecosistemas tampoco puedan habitar dentro del bosque seco tropical. Entonces a esto se le denomina constricciones climáticas. Entonces básicamente esas condiciones climáticas han generado sobre el bosque seco tropical confinamiento geográfico en muchos grupos taxonómicos, incluyendo animales y plantas. Y esas mismas constricciones se ha asumido a través de la historia que también han influenciado la evolución de las especies. Y obviamente esto es mucho más claro cuando notamos, por ejemplo, que las especies de bosque seco que hoy vemos que ocurren en este ecosistema tienen adaptaciones tan claras hacia esa sequía extrema que sufre ese ecosistema. Entonces, se ha evidenciado que esas constricciones climáticas han influenciado en la evolución de las especies del bosque seco tropical y esas constricciones climáticas hoy en la actualidad han dejado que las especies solamente puedan vivir en lo que hoy vemos en lo que vemos en este mapa. Esto que les señalo con el mouse como 12, 11, lo que está enumerado, que acá abajo aparece, qué significa cada enumeración, es considerado como un núcleo de bosque seco tropical, ¿no? Entonces es muy particular porque lo que tenemos básicamente es que las especies están limitadas o hay confinamiento de las especies solamente hacia estos núcleos. Pero ¿qué es lo importante? Que por ejemplo hay taxones que solamente ocurren, digamos, en el norte de Colombia, también uno puede encontrar especies hacia los valles interandinos, pero también las mismas especies se pueden distribuir en el Caatinga o en la Caatinga. También se pueden distribuir, por ejemplo, algunas especies pueden distribuir hacia esta zona de bosque seco de Centroamérica, pero solo en esas zonas, no tenemos un crecimiento en otras áreas. Y entonces eso es lo que se conoce como que la distribución del bosque seco tropical o el bosque seco neotropical tiene una distribución disyunta, una distribución discontinua dentro de toda la zona neotropical, ¿no? Ahora, resulta que este señor que vemos acá, ese es Toby Pennington, desde hace muchos años ha venido trabajando en el bosque seco tropical y creo que fue una de las personas que más comenzó a influenciar en que la gente se fuera interesando mucho más al bosque seco tropical, tal vez porque él es especialista en plantas, en leguminosas, y las leguminosas son muy abundantes dentro del bosque seco tropical. En fin, ese señor con un equipo de trabajo que vemos acá, en ese artículo que vemos Woody Plant Diversity, Evolution, Ecology in the Tropics, entonces básicamente en este artículo ellos trataron de sacar ciertas hipótesis y trataron de establecer ciertos patrones que eran observados en el bosque seco tropical. Y aquí, por ejemplo, saco 3 ideas de un patrón muy particular del bosque seco, que el bosque seco tropical básicamente tiene muchas especies que son endémicas y las especies endémicas ocurren en las mismas áreas, es decir, que tenemos un gran número de especies que ocurren solo en un área en particular. Cuando hablamos de endemismo, nos referimos a especies que no ocurren en otro lugar. Eso quiere decir que, por ejemplo, si vemos este mapa, básicamente usted va a notar que la zona norte de Colombia, por ejemplo, esto que vemos acá, pues va a tener especies endémicas que solamente ocurren en ese lugar y no ocurren en otro lugar del mundo. Eso es parte de esas hipótesis, ¿no? Pero también habla de que las especies son monofiléticas y relativamente antiguas. ¿A qué se refiere el término monofilético? Refiere a que todas las especies que vemos de un grupo en particular tienen relación con el mismo ancestro en común o tienen el mismo ancestro en común. Y cuando hablan relativamente antiguas es que él mencionaba que las especies son mucho más viejas del Pleistoceno, es decir, que las especies normalmente son del Plioceno, Mioceno. Cuando estamos hablando del Pleistoceno, como para traerles un poco un tiempo o una fase temporal, recordemos la película La Era de Hielo, ¿no? La Era de Hielo, por ejemplo, es una película que muestra el final del el último máximo glaciar.
Y básicamente pues esto ocurre durante el Pleistoceno. Entonces él dice, mira, hay muchas especies endémicas, las mismas especies endémicas ocurren solo en los mismos lugares, son monofiléticas, es decir, todas corresponden o tienen relación bajo el mismo ancestro en común y son mucho más viejas del Pleistoceno. Eso es uno. Pero otra cosa que él decía era las especies hermanas, es decir, especies que se parecen filogenéticamente o genéticamente se parecen, también ocurren en los mismos núcleos, es decir, tenemos no solamente que hay especies endémicas, sino que esas especies endémicas son genéticamente muy parecidas, indicando lo que se conoce en ecología como estructura filogenética geográfica. Y los linajes confinados al bosque seco son evidencia del conservadurismo filogenético del nicho. De esto de conservadurismo filogenético del nicho lo estaremos hablando un poco más adelante para que entiendan más o menos ciertas hipótesis. Bueno, bajo todas estas perspectivas, pues algo de lo que yo quería hacer en mi doctorado era precisamente resolver esas preguntas, ¿no? Yo dije, bueno, esas hipótesis realmente sí ocurren y comencé a indagar a ver si había información y resulta que con un género Bursera de la familia Burseraceae del orden Sapindales, Arturo de Nova y colaboradores pudieron establecer un estudio muy similar que podía responder esas preguntas, pero solamente lo hicieron para esta zona de Centroamérica y el norte y parte del norte de Sudamérica y no abarcaba realmente toda la zona aplicable a todos los núcleos de bosque seco tropical en todo el neotrópico, ¿no? Entonces ahí había una pregunta, realmente este patrón que podía exponer Pennington, lo que él llamaba el patrón filogenético de bosque seco tropical, realmente sí sería cierto. Esas eran parte de las preguntas que yo quería resolver. Entonces, para resolver esas preguntas también es claro que o había quedado claro que era importante escoger grupos taxonómicos que realmente estuvieran asociados al bosque seco tropical. Entonces, diferentes estudios fitogeográficos, y cuando hablamos de un estudio fitogeográfico nos referimos a estudios, ¿cierto?, que estudian la geografía de las plantas, habían catalogado a la familia Caparaceae, Zygophyllaceae, Cactaceae, Malvaceae y Fabaceae como taxones que son confinados al bosque seco tropical, es decir, taxones que solamente crecen dentro del bosque seco tropical y no crecen en ningún otro ecosistema. Aquí vemos una imagen de esas familias, Caparaceae, Zygophyllaceae, Cactaceae, Malvaceae y Fabaceae. Entonces, Pennington en el 2004, un artículo mucho más antiguo del que les había mencionado antes, él mencionaba que grupos que están asociados al bosque seco, y cuando hablamos de asociaciones que en teoría solo deben crecer en este tipo de ecosistemas, pueden ser empleados como modelos para analizar la historia biogeográfica y evolutiva de estos ecosistemas. Entonces yo lo que pensé fue, bueno, yo tengo que escoger una de estas familias y trabajar con ellas para probar las hipótesis sobre la evolución del bosque seco tropical, ¿no? Y como decía David Prieto en la charla anterior, algo de lo que también yo soy muy claro es que para uno poder conservar el bosque seco tropical es importante conocer su ecología, su evolución, su historia, ¿cierto? Para poder conservarlo es importante hacer todo eso. Entonces, si lo que a mí el futuro me interesa es tratar de conservar el bosque seco, es importante responder este tipo de preguntas evolutivas. Entonces, pues yo asumí, voy a escoger una familia, ¿no? Y una familia que a mí me gustaba en lo particular, pues era la familia Caparaceae. Me gustaba porque pues era muy abundante, me parece muy bonita y me resultaba mucho más interesante porque Caparaceae es una de las pocas familias dentro del bosque seco tropical que no defolia, es decir, no se le caen las hojas durante el periodo de sequía y eso particularmente me llamó la atención. Entonces, y adicionalmente, diferentes autores, como por ejemplo Cornejo Iltis en el 2012, Kers 2003 y otros autores en diferentes estudios, incluso la misma banda, en su artículo publicado en Science, ellos encontraron que, por ejemplo, Cynophora verrucosa, una especie de Caparaceae, que Caparaceae era una de las familias más importantes dentro del bosque seco tropical. Y Cornejo Iltis decía que en el neotrópico se hallan aproximadamente 19 géneros y 110 especies que se distribuyen, son endémicas y se originaron principalmente dentro de los bosques estacionalmente secos. Entonces, asumía que esta familia realmente cumplía con los requisitos para poder analizar la historia evolutiva del bosque seco tropical, ¿no? Pero encontré problemas. Resulta que Caparaceae, que históricamente solamente se encontraba conformada por un género prácticamente para el neotrópico, que era el género Caparis,
luego de diferentes trabajos taxonómicos, fue segregada en diferentes géneros para el Neotrópico, incluido Caparidastrum, Persilianthus, entre otros. Encontré que, por ejemplo, la mayoría de las especies del género Caparidastrum, por ejemplo, no ocurren en bosque seco. En Crateva, que hay tres especies para el Neotrópico, incluyendo Crateva tapia podría ocurrir tanto en bosque seco como en bosque húmedo. Caparidastrum frondosum, que es otra especie, también puede crecer tanto en bosque seco como en bosque húmedo. En Persilianthus, por ejemplo, la mayor parte de las especies solo crecen en bosque húmedo, no en bosque seco. Hay muchas especies del género Quadrella y otras especies de Sterifoma que encontré que no crecían en bosque seco tropical. Entonces esto me llevó a pensar, bueno, realmente, o sea, sí es real que las especies de Caparace todas son de bosque seco tropical, o particularmente no lo son. Entonces ahí había un problema, ¿no? Porque si yo la quería utilizar como modelo para analizar el bosque seco tropical, realmente debía entender primero si las especies sí eran o estaban asociadas al bosque seco tropical, ¿no? Entonces, antes de entrar, había que resolver muchas cosas, ¿no? Y dentro de esas cosas, primero era establecer las afinidades climáticas de las especies neotropicales de Caparace al bosque seco tropical, es decir, ¿esa afinidad existe? Bueno, vamos a probar si realmente existe. Lo segundo era, bueno, probemos el patrón filogenético que propone. Si Caparace realmente sirve como modelo para estudiar el bosque seco, pues probémoslos. Y probémoslos a través, para probar eso, perdón, era importante resolver esta pregunta, determinar los patrones biogeográficos históricos de Caparace neotropical y su relación hacia el bosque seco. Y finalmente, para poder analizar la evolución de Caparace, o lo que se conoce como conservadurismo filogenético, como les cuento, más adelante se los explico un poco más, era importante entonces inferir las relaciones evolutivas en linajes neotropicales de Caparace a través de una filogenia molecular para entender el origen y la evolución de su nicho climático. Estas eran preguntas que había que resolver para utilizar a Caparace, pero también a través de estas preguntas determinar si las constricciones climáticas del bosque seco tropical habían influenciado la biogeografía y, es decir, la distribución, pero también la evolución en Caparace. Y con esto probar las hipótesis que había dejado planteadas Pennington para todo el bosque seco tropical y ver realmente si el bosque seco tropical estaba influenciando, como él lo proponía, a las especies que tenían esa alta afinidad climática hacia el bosque seco tropical. Obviamente, para responder estas preguntas era importante obtener información geográfica de cada una de las especies, y para eso obviamente se hizo una búsqueda importante de registros de todas las especies en flora neotrópica, trópicos, pero también tuvo un problema, y es que resulta que para Colombia los trabajos en Colombia eran un poco ambiguos, estaban muy viejos, no estaban actualizados, y eso me llevó a hacer un trabajo taxonómico intensivo y conocer todas las especies de Caparace de Colombia y parte de las especies del neotrópico para poder realmente tener certeza que mis datos geográficos sí corresponden a las especies que yo tenía, ¿no? O a las especies o a la entidad taxonómica que yo asumía. También se hizo revisión de toda la literatura de las floras del neotrópico, trabajos taxonómicos, publicación de nuevas especies, en fin, todo ese trabajo se hizo, fue un trabajo intensivo por más de un año. Una vez que se hizo esto, entonces, para poder responder a la primera pregunta de si Caparace tenía afinidades climáticas al bosque seco tropical, para poder responderlo, nos fuimos a los modelos de nicho y la ecología numérica, para poder establecer lo que se conoce como un patrón biogeográfico de tipo ecológico. Para poder emplear los modelos de nicho y la ecología numérica para poder responder esa primera pregunta de las afinidades climáticas de Caparace, lo primero que se hizo fue obtener todos los datos de WorldClim, descargar las variables climáticas, intersectarlas, en fin, todo el trabajo de sistemas de información geográfica para finalmente escoger aquellas variables que tenían menos correlación, y eso se hizo a través de análisis de componentes principales. Se hizo a través, que es este PCA, y el NMDS, que es básicamente un Multidimensional Scaling Analysis no métrico, para también tener más evidencia de eliminar la colinearidad que tienen las variables climáticas de WorldClim. Al final, pues aquí se muestran parte de los resultados estadísticos, ya esto es ecología numérica, para poder escoger esas variables.
Cuando se escogen las variables climáticas, pues ocurre toda la magia de Maxent. Utilizamos Maxent con los datos de las capas de ocurrencia, etcétera, en fin, y hacemos modelos de nicho ecológico, pero también se obtiene las curvas, ¿cierto?, de mayor idoneidad climática de las especies. Básicamente con esas curvas, con base en los datos de esas curvas, se volvieron a crear tablas de datos climáticos con las especies, y con base en eso se volvieron a hacer análisis multivariados. En este caso se hizo también, además del análisis de componentes principales y del NMDS, también se hizo un análisis discriminante. Y todo eso se hizo pensando en lo siguiente. En ecología normal, uno puede utilizar los datos climáticos, pero sumado a los datos climáticos, las abundancias de las especies, y con base en eso uno puede generar lo que se conocen como asociaciones ecológicas. Entendidos una asociación ecológica como un grupo de especies que comparten las mismas condiciones climáticas. Entonces, asumiendo ese enfoque, se hizo este primer trabajo. De ese trabajo salió este artículo que salió casualmente este año, que es Afinidades climáticas de las especies neotropicales de Caparace desde un enfoque del modelo de nicho ecológico y la ecología numérica. Es un artículo que particularmente me gustó muchísimo. Y bueno, como parte en los resultados de qué fue lo que encontramos, pues básicamente encontramos estos obviamente son análisis multivariados, pero lo importante son los colores que vemos, ¿no? Esto que vemos en azul y lo que vemos en azul acá son las especies de bosque seco tropical. Y luego lo que vemos acá en fucsia son especies que habitan tanto en bosque seco tropical como en bosque húmedo. Y lo que vemos en verde son las especies únicas de bosque húmedo nada más. Cuando nosotros vemos estos datos, lo que se hizo fue proyectar la distribución de esas especies en la orografía. Es decir, se hizo una proyección. Eso es lo que se conoce como modelos de nicho, y lo que hicimos luego fue proyectar cada uno de esos grupos en un mapa. Y lo que obtuvimos fue este es el ensamblaje de especies de tipo del grupo azul, que son las especies de bosque seco, que es lo que vemos en verde, y en gris, perdón, que es lo que vemos en gris. Y en verde vemos los núcleos de bosque seco tropical. Encontramos básicamente que este grupo de especies tenía no solamente una similitud climática al bosque seco, sino que geográficamente también coincidía con bosque seco tropical, y esa similitud era de aproximadamente casi un 94% de la distribución de las especies. Vimos un grupo de plantas, estas por ejemplo, que vemos acá son especies que habitan principalmente dentro de los bosques húmedos, y estas que son las que habitan tanto en bosque húmedo como en bosque seco. Ahora, algo importante fueron los resultados del análisis discriminante, que básicamente es esto que vemos acá. Lo que este análisis nos muestra, todos esos punticos que vemos en grises, son punticos que nos muestran la distribución de las... cada un punto de eso es un punto de distribución de las especies que se escogió al azar. Y básicamente las líneas... la línea oscura hace referencia a bosque seco tropical y la línea punteada a bosque húmedo, y lo que pudimos encontrar es que teníamos un montón de datos de distribución que básicamente se estaban mezclando entre bosque seco y bosque húmedo, pero ¿cuáles eran? Entonces encontramos básicamente dos especies, Caparidastrum frondosum y Crateva tapia, que son especies que se distribuyen en toda la zona neotropical, pueden ocurrir en todos lados, ¿no? En bosques húmedos, en bosques secos, en bosque andino, en bosques de galería, entre otros ecosistemas. Entonces lo que pudimos observar es que estas especies básicamente tenían una amplitud del nicho, ¿cierto? Teníamos una amplitud del nicho, pero lo importante de lo que habíamos encontrado aquí es que en esencia Caparace sí podía servir como modelo para analizar el bosque seco. ¿Por qué? Porque de 104 especies que encontramos finalmente de Caparace, 71 estaban relacionadas climática y geográficamente hacia el bosque seco tropical, y el resto de las especies tenían relación hacia el bosque húmedo. Eso quiere decir que esas 71 especies podían servir como grupos taxonómicos para estudiar al bosque seco tropical. Entonces eso fue un resultado magnífico que habíamos obtenido para poder entonces ahora sí resolver las otras preguntas, ¿no? Entonces, y algo importante que quiero detallar también esta tarde con ustedes es que a través de los modelos de nicho ecológico y la ecología numérica, nosotros propusimos un nuevo enfoque para identificar los patrones biogeográficos ecológicos y establecer
afinidades climáticas, y eso también ha sido algo que nos gustó mucho por haber generado ese nuevo enfoque que anteriormente no había sido implementado. Entonces, listo, ahora sí, podemos resolver las preguntas, ya tenemos mucho más certeza de que Caparace sí sirve como modelo. Entonces, ahora sí, respondamos esto. Para poder responder estas preguntas, nos fuimos a una metodología en biogeografía que se llaman áreas de endemismo. Y básicamente a través de las áreas de endemismo, que las áreas de endemismo son definidas como la congruencia de dos especies. ¿Eso qué quiere decir? Que la congruencia geográfica de dos especies, ¿qué quiere decir? Que dos especies ocurren geográficamente en la misma área, pero obviamente no ocurre en ninguna otra área. Eso se hizo a través del análisis de endemicidad. Aquí muestro los patrones a través de los cuales hicimos los análisis, pero sumado a esto, también una vez que hicimos los análisis y obtuvimos las especies las especies endémicas, se miró la filogenia de esas especies endémicas para determinar qué tanta relación filogenética tenían esas especies, ¿no? Y probar lo que había hablado Peninto anteriormente sobre la estructura filogenética geográfica de las especies. Entonces, ¿qué obtuvimos? Una vez después de haber hecho el análisis de las áreas de endemismo, hicimos una intersección con las ecorregiones terrestres para determinar si esas áreas de endemismo correspondían climáticamente a alguna de esas ecorregiones y ver si obviamente si había afinidad al bosque seco tropical, ¿no? De ese trabajo obtuvimos este artículo, que fue tal vez el primer artículo de mi tesis de doctorado, que básicamente un análisis de áreas de endemismo de las especies no tropicales de Caparace, que fue publicado en la Biological Journal of the Linnean Society. Esos fueron nuestros resultados. Obtuvimos básicamente un total de 28 áreas de endemismo y 29 especies endémicas, y estas fueron las áreas de endemismos. Esos fueron los nombres que yo le di a las áreas de endemismo, y lo importante fue cuando hicimos esta correlación de las áreas de endemismo con los núcleos de bosque seco. Estos son los modelos de distribución de cada una de las especies endémicas dentro de las áreas de endemismo, y esta es la sobreposición o la superposición con los núcleos de bosque seco tropical, y esto fue magnífico. Nos alegramos muchísimo. Efectivamente encontramos que había una superposición geográfica entre las especies endémicas, y aparte de todo, cuando mirábamos esas especies endémicas y climáticamente también corresponden a bosque seco, corresponde, entonces fue alegre, ¿no? O sea, lo estamos logrando. Y muy contentos, sí, lo resolvimos, hay congruencia entre las áreas de endemismo y los núcleos de bosque seco tropical. Esto demuestra entonces que los endemismos están relacionados con el clima del bosque seco tropical. Esto demuestra que en esencia entonces el bosque seco tropical está influenciando en sobremanera o influenció la distribución de las especies de Caparace, pero no solo la distribución, también su evolución. Entonces, estábamos supremamente contentos. Aún recuerdo eso y hablaba con la doctora Tania Escalante en México, y ella me dice, después de haber obtenido todo eso, me dice, oye Jorge, pero revisa con cuidado, ¿no? O sea, ¿son estos endemismos el producto de la influencia climática del bosque seco tropical o hay otros factores? Entonces la respuesta fue no. No todos los endemismos realmente son el producto de bosque seco tropical, y hay muchos factores que tuvimos que explorar para finalmente poder llegar a interpretar de dónde habían surgido todos los endemismos. Entonces, sí, fue muy triste luego de obtener resultados, pero lo que surgió después fue algo mucho más interesante. Y obviamente este resultado se daba incluso por las especies que ya les había hablado, que eran mucho más de zonas húmedas. Muchas especies de Quadrella y Preslianthus, por ejemplo, teníamos un área de endemismo que no ocurría en bosque seco tropical, sino era en puro bosque húmedo. Aquí vemos la distribución de estas especies. Entonces, listo. ¿Cómo podemos explicar por lo menos esta área de endemismo? ¿Cómo surgió? Y bueno, surgió básicamente cuando hubo la conexión del Istmo de Panamá. También encontramos mucha relación con otras áreas, con otras especies, por ejemplo con la entomofauna, y lo que encontramos básicamente fue que muy probablemente las especies de Caparace pudieron haber ocurrido en todo Panamá, y luego se generó esta zona montañosa que separó las poblaciones de Caparace, y básicamente pues cuando emergen este arco que se llama el Arco del Chorotega, básicamente muy probablemente las especies fueron separadas, se generó alopatría, y esto generó los endemismos en esta zona, ¿no?
Pero bueno, aunque teníamos un área de endemismo que no era de bosque seco tropical, lo cierto era que las otras sí tenían coincidencia con bosque seco tropical, pero también queríamos explicar de dónde habían surgido, ¿no? Si solamente era bosque seco tropical o habían otros factores. Entonces, lo que pudimos observar, por ejemplo, para esta área de endemismo que hace parte del norte de Sudamérica y parte que se lleva a los valles interandinos, era que básicamente el levantamiento de los Andes, que es lo que vemos en esta imagen en la parte inferior, el levantamiento de los Andes aisló a estas áreas y eso permitió, obviamente ese aislamiento permitió también que hubiese el surgimiento de esas especies endémicas. Pero hubo algo también muy interesante y es que si notamos en esta imagen, vemos que las especies endémicas, por ejemplo, esta que se llama acá Monilicarpa tenesiliqua, esta que se llama Sinophala sessilis, alcanzan a ocurrir o hoy hay ejemplares que viven dentro de los valles interandinos. Entonces la pregunta es, ¿cómo explicamos que esta área, que lo posible quedó aislada por los Andes, hoy tiene especies en los valles interandinos que son especies de bosque seco tropical, ¿no? O especies de caparace que son endémicas también de esta zona. Entonces, para explicar esto, nos fuimos un poco hacia el pasado, ¿no? A entender un poco el último máximo glaciar durante el Pleistoceno, y nuestras hipótesis son congruentes con las de David Prieto y otros autores que han señalado que durante el Pleistoceno, cuando la temperatura disminuyó, hubo una alta sequía en toda la zona neotropical y muy probablemente se generaron corredores que permitieron la conexión entre los valles interandinos en Colombia con todo el Caribe colombiano. Y esto a su vez permitió que las especies pudieran desplazarse y luego, durante el Holoceno, cuando las temperaturas se incrementaron y la precipitación también se incrementó, entonces estas áreas quedaron separadas y eso es lo que nos puede estar reflejando esta distribución. Y fíjense que este patrón, por ejemplo, del Pleistoceno es un patrón típico de bosque seco tropical, ¿no? Es un patrón que se ha asumido que, por ejemplo, en los tiempos de sequía eso favoreció mucho al bosque seco tropical. Ahora, que si las especies eran más antiguas al Pleistoceno, que si eran monofiléticas, que si tenían estructura filogenética geográfica, pues bueno, encontramos en esencia que sí, todas eran más antiguas del Pleistoceno, eran monofiléticas, es decir, que estas especies de caparace en esencia estaban ayudando a probar la hipótesis propuesta por Pennington. Entonces nuestros resultados estaban funcionando, ahora sí estaba funcionando. Ahora, encontramos, por ejemplo, en estas áreas que están acá en Ecuador y esta que está así un poco más hacia el sur de Brasil, lo que encontramos básicamente era que estas especies fueron influenciadas por la zona andina, pero también por los periodos de sequía del Pleistoceno. Entonces, había una mezcla. Entonces, fíjense que estos resultados fueron muy interesantes porque también nos ayudaban a determinar que el bosque seco tropical o que el clima o que los endemismos y el patrón de aislamiento que vemos en el bosque seco tropical, pues fue en parte también producto del levantamiento de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes influenció muchísimo en la actual distribución de los núcleos de bosque seco tropical. Ahora, como les venía mencionando, hay artículos que encontraron, por ejemplo, que el bosque seco tropical surgió en el Mioceno durante eventos de sequía y que el levantamiento de la cordillera de los Andes separó poblaciones y aisló los fragmentos de bosque seco tropical. Y eso se encontró muchísimo acá en Ecuador, que es lo que vemos acá. Si usted nota, por ejemplo, esta imagen, fíjese que esa especie Colicodendron scabridum, mire que está dentro de los valles interandinos de bosque seco, pero también se encuentra hacia las zonas costeras y la vemos por esta parte. No solamente Colicodendron, sino también Sinophala guayaquilensis y varias especies tienen el mismo patrón. Eso quiere decir que muy probablemente estas especies surgieron antes del levantamiento de los Andes. Y cuando surgieron los Andes, separaron las poblaciones de estas especies y es lo que hoy estamos viendo en la actual distribución de las especies de caparace. Entonces, ahora que si las especies tienen relación, claro, miren, la mayoría de las especies hacen parte del género Sinophala y otras especies hacen parte de géneros que están relacionados taxonómicamente. Entonces, en esencia, estamos encontrando de que las especies siguen siendo más antiguas del Pleistoceno y son especies que tienen relación filogenética. Esta es la última área de endemismo, que fue el área
encontrada en la Caatingas, ¿cierto? Y lo que encontramos básicamente en la Caatinga fue un montón de especies endémicas muy diferentes a las demás. Todas hacían parte del género Neocaliptrocalis o Colicodendron y solamente era una decinófala. Entonces estos fueron datos también particulares porque lo que asumimos con base en la investigación que llevamos era que durante la pediplaneación geológica en el terciario, especies de fragmentos cercanos de bosque seco a la Caatinga, es decir, durante un tiempo propicio de sequía, muchas especies cerca de la Caatinga pudieron llegar a la Caatinga y colonizar esas áreas y luego quedaron separadas esas áreas y generaron los endemismos que hoy vemos. Para explicar esa hipótesis nos vamos a la hipótesis del arco del Pleistoceno, que lo que señala es que toda esta zona, desde el Ecuador, desde por acá de Misiones, entre otras, hasta la Caatinga, se unieron durante el Pleistoceno. Y aquí vemos unos modelos de nicho ecológico que se hicieron hacia el pasado y encontraron resultados muy particulares que pueden mostrar que en esencia durante el último máximo glacial, en el Pleistoceno, estas áreas en esencia se unieron, ¿no? Y eso pues fue un dato bastante reconfortante. Entonces, listo. ¿Qué aprendimos? Que el bosque seco sí ha influenciado la distribución de las especies de Caparace, pero también la distribución de Caparace, y no solo de Caparace, de muchas especies que hoy están ligadas estrictamente al bosque seco tropical, ¿cierto? Fueron influenciadas en esencia por los Andes y por el Istmo de Panamá. Y que las especies endémicas tienen estrecha relación filogenética y estructura filogenética geográfica. Entonces estábamos respondiendo las preguntas que Pennington nos había dejado. Hasta aquí todo iba color de rosa. Ahora teníamos que probar la última pregunta y es: linajes confinados al bosque seco tropical son evidencia de conservadurismo filogenético del nicho. ¿Qué es conservadurismo filogenético del nicho? Es la incapacidad de los organismos a adaptarse a condiciones diferentes de las que existen de su nicho ancestral. Es decir, las especies no pueden tolerar nuevos regímenes climáticos. En otras palabras, una vez que las especies surgen, es decir, hay un evento de especiación o de evolución de las especies surgen, colonizan el ambiente, pero colonizan el mismo ecosistema en el cual habitaba su ancestro. Entonces las especies nunca salieron del área donde ocurrían sus ancestros, es decir, conservaron el nicho de su ancestro. Entonces, listo, para responder eso, esta fue una pregunta un poco más compleja de responder porque había que hacer análisis de nicho climático y con base en eso, entonces, tuvimos que hacer una selección. No podíamos escoger todas las 104 especies de Caparace para hacer el análisis filogenético y lo que hicimos básicamente fue escoger un pool de especies de bosque seco tropical, unas de bosque húmedo y otras de amplia distribución, ¿cierto? Y de estas, un total de 24 especies neotropicales fueron escogidos. También empleamos el uso de modelos de nicho ecológico para analizar el conservadurismo filogenético del nicho, ¿cierto? Para cuantificar y comparar el nicho de las especies. Es decir, se modeló nuevamente el nicho de esas 24 especies y se miró qué tan similar era el nicho entre especies. Es decir, se hizo una comparación pareada de una especie con todas las 24 y así entre cada una de ellas. Entonces, esto básicamente fue lo que teníamos y se hizo lo que se conoce como un PCA ambiental, un análisis de correspondencia ambiental. Eso se trabajó a través de R y se hicieron índices de similitud de nicho de Schooner, que básicamente lo que intenta identificar es qué tan similares son las especies, qué tan similar es el nicho de cada una de las especies. Pero también se hizo obviamente un análisis filogenético de las especies. Esto se hicieron alineaciones, se utilizaron mezquites, se utilizó BIS para hacer el análisis filogenético, pero ese árbol filogenético era datado en tiempo, entonces se hizo un proceso de calibración primaria a través de Caparis multinervis, que es una especie hoy asociada a una especie de cuadrela que fue del Plioceno, y a través de fósiles relacionados a Caparace, que son los que podemos ver acá. Se hizo el árbol filogenético y se hicieron luego otros análisis que se llaman matrices pareadas, utilizando las distancias patrísticas del árbol filogenético y las distancias de similitud de nicho, y se hizo una prueba de Mantel a través de R también, pero también se hicieron
Mire, todo esto se estaba haciendo básicamente para probar si había conservadurismo filogenético del nicho. Porque históricamente, para probar, probar conservadurismo filogenético ha sido muy cuestionado. Muchos decían que utilizaban solamente una medida filogenética que se llama alfa, pero que eso fue, o la señal filogenética, pero eso era muy criticado. Entonces la solución era utilizar modelos evolutivos. Modelos en que decían que si las especies tenían un movimiento browniano, no voy a entrar a explicar qué significa cada uno de estos modelos, solamente voy a mostrar los resultados, qué significa cada cosa, ¿no? Pero básicamente lo que dice, lo que la teoría dice, mira, si las especies tienen movimiento browniano, esto es, y tienen parámetros o los datos de los parámetros evolutivos. Este, por ejemplo, mide la señal filogenética. Este mide si hay, que esto es kappa, mide si hay evolución puntual o evolución gradual. Y este mide la velocidad de la evolución, que es gamma, mide qué tan rápido evolucionan los caracteres. Y se hicieron todos esos análisis evolutivos para poder tener mayor soporte para hablar del conservadurismo filogenético del nicho. Pero además se hizo una reconstrucción de estados ancestrales, se analizó la trayectoria del nicho climático a través de la filogenia y se evaluó si había convergencia evolutiva. Porque obviamente si no había conservadurismo del nicho, entonces tenía que haber convergencia evolutiva. Porque el conservadurismo del nicho lo que señala es que todas las especies climáticamente similares, todas vienen del mismo ancestro y por lo tanto no hay convergencia evolutiva. Este artículo pues se sometió a esta revista y bueno, ahí estamos trabajando todavía en eso. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, estos obviamente son los grupos ecológicos que obtuvimos en el análisis de afinidades climáticas. Y a partir de esto, por ejemplo, se hizo el análisis de similitud de nicho. Este resultado que vemos en la parte inferior son los PCAs ambiental. Todo lo que vemos aquí, la línea negrita que vemos acá, pues es básicamente el área geográfica, pero mostrada en el espacio climático, en el espacio ecológico. Y estas punticas es la mayor, donde más podrían llegar las especies. Entonces lo que pudimos encontrar es que y esto que vemos acá en negrito es la distribución climática de cada especie. Esta es una especie típica, Belencita nemorosa, es una especie típica de bosque seco. Fíjense que climáticamente Belencita nemorosa crece, o la distribución climática de Belencita nemorosa es diferente a la de Preslianthus pittieri, que es una especie típica de bosque húmedo, es decir, climáticamente esta crece climáticamente en áreas muy diferentes. Y Crateva tapia, por el contrario, es una especie que puede crecer tanto en bosque húmedo como en bosque seco. Entonces vemos que la distribución está desde bosque seco hasta bosque húmedo. A partir de estos análisis, obviamente se hace ese análisis, se hace una matriz pareada que relacionamos con los datos patrísticos de la filogenia. Y lo que pudimos obtener en estos resultados fue algo muy fascinante para mí. ¿Por qué? Porque lo que pudimos encontrar básicamente es que Caparace, y eso era parte de mi hipótesis, ¿no? Mi hipótesis era Caparace se originó en bosque seco tropical. Esa fue mi hipótesis, se originó en bosque seco tropical. No encontramos eso. Encontramos que Caparace, realmente el grupo hermano de todas las especies neotropicales de Caparace, que es Crateva, y miren que Crateva habita en lugares húmedos, nos mostraba básicamente que Caparace se originó antes en ecosistemas de bosque húmedo y luego radió hacia bosque seco tropical. Entonces esto fue pues un balde de agua fría, porque yo todo el tiempo creí que Caparace se había originado en bosque seco tropical y no, se originó fue en bosque húmedo. Y esto es cuando hacemos la reconstrucción, estos colores hacen referencia a las características climáticas. Esta es la precipitación, los valores de precipitación anual. Entonces miramos que los valores de precipitación anual van entre 100 milímetros, que son las zonas más secas, hasta 7000, que son las zonas más húmedas. Entonces si notamos, fíjense que Crateva tapia, que es el ancestro de todas las especies de Caparace neotropical, se originó en bosque húmedo o en zonas con valores muy intermedios, y luego radió hacia zonas mucho más secas, ¿no? Y esto lo hicimos no solamente con la precipitación anual, sino con la precipitación del cuartil más seco, del cuartil más húmedo y con otras variables climáticas. Y estos fueron los resultados que íbamos obteniendo. Luego estas mismas variables se ploteó, como les decía anteriormente, se ploteó
la variable, la filogenia fue ploteada dentro del mundo ambiental y lo que pudimos encontrar básicamente es que en esencia las especies de Caparace habían tenido una radiación amplísima, es decir, un proceso de especiación muy ávido durante entre el Mioceno tardío a Mioceno medio. Es decir, las especies habían comenzado a surgir rápidamente en el Mioceno medio. Entonces, y esto no solamente lo habíamos mirado con la precipitación anual, sino en todas las demás variables, lo que se podía observar era que las especies durante el Mioceno medio estaban evolucionando muy rápidamente. La pregunta es qué estaba pasando en el Mioceno medio. Y aquí volvemos a mirar, como les decía, Crateva Tapia nos mostraba que Caparace no se había originado en bosque seco, sino en bosque húmedo, y luego algo pasó en el bosque durante el Mioceno medio que hizo que las especies ocurrieran en bosque seco tropical. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó durante ese Mioceno que hubo tanta radiación? Entonces, lo que pudimos encontrar a través de evidencia de otros artículos es que durante el Mioceno medio hubo una sequía tremenda, una sequía grandísima. Y durante ese periodo de sequía, básicamente las especies de Caparace se adaptaron a un ancestro de Caparace que muy probablemente habitaba en un área que era húmeda, pero durante el periodo de sequía esa área se volvió seca y ese ancestro se adaptó al bosque seco, a esas condiciones secas, y a partir de ese proceso de adaptación surgieron un montón de especies nuevas. Entonces lo que estábamos encontrando, y esto fue muy importante, porque lo que pudimos encontrar es que Caparace se originó junto con el bosque seco tropical y esto fue mucho más bonito todavía. Hay evidencia clara que muestra que el bosque seco tropical se originó durante el Mioceno y esto se ha encontrado con especies de Burserace, con especies de Malpighiace, con especies de Cactace. Se encontró básicamente que el bosque seco tropical se pudo originar principalmente durante este periodo de sequía del Mioceno y Caparace comenzó a radiar cuando surgió el bosque seco tropical. Estos son datos de los datos evolutivos que habíamos obtenido y básicamente lo que habíamos encontrado es que todas las variables climáticas, incluyendo la precipitación anual o la precipitación de los cuartiles más secos, de los cuartiles más húmedos, no habían evolucionado según conservadurismo filogenético del nicho, es decir, no habíamos encontrado conservadurismo filogenético del nicho. Lo que sí pudimos encontrar es que esta variable Bio19, que es la precipitación en el cuartil más frío, era la variable que sí se había conservado de sus ancestros, es decir, la capacidad de Caparace de adaptarse a la precipitación dura del cuartil más frío, sí la había heredado de su ancestro y hoy la mantenía. Resulta que la precipitación del cuartil más frío es coincidente con la precipitación de los meses de enero, de noviembre, enero, febrero, marzo. Es decir, durante el periodo de estacionalidad seca del bosque seco tropical, lo que pudimos encontrar es que Caparace había conservado el nicho de su ancestro, pero principalmente adaptado a esas condiciones de sequía tan extremas. Entonces lo que encontramos básicamente es que principalmente Caparace se había adaptado a todas las condiciones climáticas como la precipitación anual de forma lenta, gradual, etc. Pero hacia esa sequía extrema sí lo había hecho según conservadurismo del nicho filogenético. Entonces básicamente lo que pudimos encontrar es que cuando Caparace llega a la zona, al neotrópico, estaba adaptada principalmente hacia el bosque húmedo. Luego, durante el Mioceno, en los periodos de sequía, se adaptó al bosque seco tropical y hubo una explosión de especiación de las especies de Caparace, que es lo que vemos con el surgimiento de un montón de especies, ¿no? Entonces lo que encontramos fue adaptación hacia los periodos más fríos y secos del año, es decir, precipitación del trimestre más frío durante el Mioceno. Pero aquí hay algo interesante y es que encontramos que a pesar que Caparace sí había evolucionado
según conservadurismo, aparentemente según conservadurismo filogenético del nicho, encontramos que había convergencia evolutiva. Es decir, encontramos que las especies habían evolucionado de forma convergente, había convergencia evolutiva en especies de bosque seco tropical y de bosque húmedo. Y lo que encontramos básicamente fue, por ejemplo, que Colicodendron scabridon evolucionó de forma convergente, o este grupo que vemos aquí tenía convergencia evolutiva con este grupo que está aquí arriba. Es decir, que el ancestro que originó este grupo fue diferente al ancestro que originó este grupo. Y eso era importante porque nos daba a entender que aunque había conservadurismo filogenético del nicho, el conservadurismo filogenético no se extiende a toda la familia, sino que se extendía a algunos grupos particulares como Sinófala, y cada grupito, es decir, el ancestro de todo este grupo que vemos acá, Sinófala, llegó a un área y ese ancestro se adaptó a bosque seco tropical, surgieron nuevas especies a partir de ese ancestro y todas ellas sí heredaron el nicho de ese ancestro. Pero eso no ocurrió en todos los grupos. Por ejemplo, en Preslianthus, que es una especie afín a bosque húmedo, no ocurrió así. Entonces encontramos convergencia evolutiva. Y básicamente, pues estos datos nos permitían, o ¿qué aprendimos a través de estos datos? Que el bosque seco tropical influenció la evolución de Caparace, que si Caparace se originó dentro del bosque seco tropical, bueno, entonces encontramos que las especies de Caparace no se originaron en el bosque seco tropical, sino más bien en bosques húmedos y luego radió a bosque seco tropical, pero que durante los periodos más fríos y áridos del Mioceno hubo una adaptación puntual y evolución convergente a ambientes húmedos y mucho más secos. Ahora, que si el conservadurismo del nicho filogenético jugó un papel muy importante, encontramos que el conservadurismo filogenético del nicho no jugó el papel más importante en la evolución temprana de Caparace, pero sí lo hizo en la evolución mucho más tardía, es decir, durante el Pleistoceno, durante el Mioceno en adelante, ¿no? Y que el conservadurismo filogenético del nicho jugó ese papel importante en la evolución tardía de Caparace, principalmente después de la adaptación a las condiciones secas y muy frías de diciembre y esos meses. Los resultados obtenidos en este trabajo destacan la complejidad de la dinámica del nicho climático en Caparace, mostrando cómo el conservadurismo y la misma evolución han actuado en diferentes escalas temporales y parámetros climáticos. Bueno, eso fue todo y quiero agradecerle principalmente a mis tutoras de mi tesis de doctorado, la doctora María Eugenia Morales, Maylin González, a la doctora Sandra Uribe Soto y en especial a la doctora Tania Escalante Espinosa. Pero también quiero darle agradecimientos a todos estos investigadores que me acompañaron durante el trabajo de mi tesis de doctorado, que me hicieron muchas correcciones, que me hicieron muchos comentarios y que me acompañaron durante todo el proceso. También le agradezco a estas instituciones que me apoyaron de forma financiera en la realización de este trabajo y pues muchísimas gracias. Entonces ahora espero preguntas, si hay. Bueno, aquí hay un montón de preguntas. Aquí dice Magda. Magda Bermúdez pregunta, ¿y cómo hacer con los bosques secos menos explorados? Ejemplo de ellos son los relictos que se encuentran en Norte de Santander. Y con ello demostrar la importancia de los procesos de conservación. Bueno, Magda, para responder a esa pregunta, yo diría que hay que seguir explorando mayores zonas de bosque seco tropical, porque obviamente van a surgir nuevas especies y los análisis van a estar cambiando. Entonces es muy importante que entremos a conservar, ¿no? Entonces hay que seguir explorando, ¿no? A André y Enrique Ojeda pregunta, actualmente en Norte de Santander estamos consolidando un aporte a la vegetación de la flora de bosque seco tropical y bosque seco muy tropical para dar a conocer la riqueza. Excelente, Andrei, me alegro mucho y sigan adelante. Podemos compartir datos si quieren trabajar en conjunto, estoy abierto a trabajar en conjunto lo que necesiten. Acá es Silda, Silda dice, si Audrey para empezar con linajes bases se comienza con composición y de estructura. Miren, cualquier trabajo
cuando un área es inexplorada, como bien lo decía Magda en su comentario, es necesario llegar y hacer estudios de levantamiento de flora, lo que se conoce como estudios de línea base, ¿no? Es ir a esos fragmentos de bosque y hacer levantamientos con transectos tipo Gentry o parcelas o cualquiera de estas cosas, poder ir y hacer los muestreos. Y eso es lo importante. Ahora, Yolanda Marcela Celis pregunta, ¿finalmente pudiste incluir especies de Caparidastrum dentro de tu grupo interno de 24 especímenes? Sí, yo pude incluir varias especies de Caparidastrum. Caparidastrum frondosum, por ejemplo, fue una de ellas, de las que se incluyeron dentro de esto. Ah, sí, ahí dice Yolanda, ahí veo dos especies de Caparidastrum que quedaron en los clados diferentes, oí mal. Sí, es muy cierto. Caparidastrum a la fecha, según mis resultados y otros datos que han venido surgiendo, lo que hemos podido definir es que muy probablemente Caparidastrum es un género parafilético, polifilético, perdón. Es decir, no hay certeza de que Caparidastrum sea un género monofilético. Hay que trabajar en él. Han surgido nuevas especies. Incluso yo a principios de este año publicé una nueva especie de Caparidastrum. Hace 20 días salió una nueva publicación de otra especie de Caparidastrum. Entonces están surgiendo nuevas especies de Caparidastrum que tienen que ser incluidas dentro de la filogenia para poder analizar eso, ¿no? Pues a quien esté interesado, yo vengo trabajando en la filogenia de Caparace, mucha gente que lo está haciendo, entonces pueden hablar conmigo y podemos mirar a ver la opción de trabajar en esto, ¿no? Eddie Sapp de la Universidad de Córdoba pregunta, ¿qué estrategias presentan Caparace para la adaptación de las condiciones de sequía de bosque seco? Bueno, Eddie, realmente no las conocemos. De Caparace muy poco se ha estudiado. No se sabe mucho sobre la ecología de Caparace, no se sabe nada sobre la polinización, sobre su tipo de fotosíntesis. Hay un mundo de cosas por hacer en Caparace, porque estoy esperando poderlas hacer, ¿no? Pero también esperando a que aparezca gente que quiera trabajar en esto y mirar qué estrategias evolutivas ha tenido esta especie, o esta familia, perdón, para poder adaptarse al bosque seco tropical. Acá dice Andrei, aunque generalmente Caparace crece cerca de drenajes. No necesariamente Caparace crece cerca de drenajes. Caparidastrum frondosum y Crateva tapia sí lo hace. Ellas sí crecen en drenaje y resulta que Caparidastrum frondosum y Crateva tapia, que son las especies que crecen principalmente que crecen en toda la zona neotropical, son las que más lo hacen. Pero la mayoría de las especies, Belencita nemorosa, Sinófala, las especies de Sinófala, Monilicarpa, se encuentran dentro del bosque, alejadas completamente de cuerpos de agua. Bueno, Marcela dice acá, acá preguntan también que si el sistema radicular generalmente tiene micorrizas y sus raíces son muy profundas. Mira, vuelvo y digo, es un abanico por investigaciones por realizar. Poco se sabe sobre la ecología de Caparace. Yo hablaba con Xavier Cornejo, que es el especialista taxonómico en la familia, y él me decía, Jorge, trabaja todo lo que puedas en la parte ecológica porque de eso no hay nada. Y es una familia muy importante dentro del bosque seco tropical porque primero no defolia, y el hecho de no defoliar hace que genere sombra durante los periodos de sequía que permite que las plántulas de bosque seco puedan crecer, y eso es muy importante. Pero además también poblacionalmente crece muchísimo, hay muchos individuos. Por ejemplo, en un trabajo que hicimos en el 2016 en Montes de María, con Fran Erazo, encontramos que, por ejemplo, el Sinófala verrucosa era la especie más abundante, y Karina Banda, en el estudio que también se publicó, que publicaron, encontraron que Sinófala verrucosa es una de las especies que más crece dentro del bosque seco tropical, ¿no? Acá pregunta Andrei también, mi pregunta es si las caparaces son especies idóneas para restauración ecológica teniendo en cuenta el cambio global. Mira, yo pensaría que sí, ¿no? Yo pensaría que las especies de Caparace en esencia sí son importantes para restauración, como te decía, no defolian, las especies no defolian, y el hecho de no defoliar hace que ellas puedan generar sombra durante los periodos de sequía que finalmente permiten que se puedan conservar los bancos de semilla dentro del bosque seco, ¿no? Entonces yo creería que son trascendentales para un proceso de restauración de bosque seco tropical. Francisco Javier Velázquez Puentes pregunta, gracias por las charlas, me pareció muy chévere. Pregunta, ¿existe evidencia de cambio a nivel morfológico y funcional
coincidentes con estos cambios evolutivos en bioma. Bueno, Francisco, mira, parte de lo que yo quería trabajar en mi tesis de doctorado también era eso, ¿no? Mirar los rasgos funcionales y a través de los rasgos funcionales ver cómo habían evolucionado esos rasgos funcionales y determinar si había relación entre la evolución de los rasgos funcionales con el clima. Pero no, realmente no, fue muy complicado porque yo no tenía muestras de todas las especies de Caparace para conseguir. Yo quería mirar densidad, por ejemplo, densidad de la madera, que me parece un rasgo muy bueno para mostrar la parte de sequía, pero necesitaba por lo menos 5 muestras y no las tenía, ¿no? Entonces eso era bastante complicado. Bueno, finalmente estamos avanzando con Tomás en Caparidastrum. Chévere si me pasas el paper de esta nueva especie. Claro, Yolanda, con todo el gusto. Y Marquiño Corpas pregunta: ¿qué estrategias deberíamos utilizar para la restauración del bosque seco tropical que tenemos? ¿Qué opinas sobre los árboles nodrizas? Pues mira, yo creo que procesos de restauración o estrategias para llevar a cabo un proceso de restauración, pues todas son importantes hoy en la actualidad. Hay varias, hay un profesional que conozco que se llama William Vargas, es una persona que ha venido trabajando mucho sobre restauración de bosque seco tropical y él hace poco una charla que tuvimos en un evento de la Universidad del Norte en Barranquilla, él nos hablaba de la experiencia de restaurar, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita. Pues yo le sugiero que le interese mucho más la restauración de bosque seco tropical, de pronto comunicarse con él, que es una persona que trabaja en esencia en todo esto, ¿no? José Alejandro Vergara Paternina me pregunta cuáles son los síndromes de dispersión de semillas y de polinización que están asociados a esta familia. Pues mira, no se sabe, es que no lo sabemos, no. Yo tengo datos de polinización que me han llevado a asumir que son principalmente polinizadas por abejas, pero no tenemos datos de polinización, de fenología, no tenemos datos de nada sobre la ecología de Caparace. Quien esté interesado, contáctese conmigo, me puede dejar un mensaje o me puede escribir a mi correo jorge.mercado, todo minúscula, @unisucre.edu.co. Yo tengo datos poblacionales y demás que nos pueden ayudar a responder estas preguntas. Y más aún porque en el Caribe colombiano, si miraron el análisis de endemicidad, por ejemplo, hay más o menos 9 especies endémicas y muchas de esas especies están en peligro de extinción, pero no sabemos nada sobre ellas, ¿no? Andrei me dice, tengo registro fotográfico de especies de bosque seco y tengo varias de Caparace. Me gustaría compartir en la carpeta en OneDrive. Claro, Andrés, mira, ahí les acabo de mencionar mi correo. Vuelvo y lo repito: jorge.mercado, todo minúsculo, @unisucre.edu.co. Me puedes escribir ahí nos podemos comunicar y con todo el gusto nos podemos echar una buena charlada y podemos compartir ideas y podemos trabajar en datos de los que tú tengas allá y puedo mirar tus fotos y si sé qué especies son y tienes alguna duda, porque bueno, esto obviamente no lo traje a esta charla, pero parte de mi trabajo de doctorado también fue hacer la revisión taxonómica de las especies de Caparace para Colombia. Entonces, si tienen alguna duda taxonómica, con todo el gusto estoy dispuesto a colaborarles en lo que más necesiten, ¿no? Bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, quiero finalmente agradecerles a todos por haber participado en esta nueva sección de tópicos en biogeografía. Espero muy pronto comenzar un ciclo nuevo de tópicos, sea en biogeografía, sea en evolución, o sea bosque seco tropical, aún no lo sé. Estaré charlando con mis colegas del grupo de investigación para cuadrar los nuevos tópicos y ojalá y todos nos puedan acompañar, están cordialmente invitados. Por esta temporada terminamos con esta charla y pues bueno, quedo abierto a colaborar con todos los que ustedes quieran. Muchísimas gracias y bueno, feliz de haber estado con ustedes en esta tarde y durante casi este mes de charlas, ¿no? Bueno, acá antes de irme siempre surgen preguntas. Acá Jorge Gil pregunta: ¿los bosques áridos de los Andes por encima de los 2000 metros se pueden considerar como los bosques secos? Por ejemplo, Villa de Leyva. Sí, Jorge, hay ecosistemas de bosques secos que crecen en valles interandinos y en zonas un poco más arriba. Por ejemplo, del valle de Patía se han encontrado algunos fragmentos, pero sí podrían. Aunque hay
vegetaciones, por ejemplo, como las de Villa de Leyva, que son mucho más áridas de bosque seco tropical y no se pueden considerar que son bosque seco, ¿no? En particular esas de Villa de Leyva, que tuve el placer de conocerlas, no son bosque seco, aunque sí hay una mezcla de la vegetación, ¿no? Bueno, buenas tardes, perdón, y muchas gracias a todos, ¿no? Abrazos, saludos.